En este episodio, el parte meteorológico de Marte transmitido por la Pathfinder, el de Júpiter enviado por la sonda Galileo y el de Venus remitido por la Magellan. Las sorprendentes dinámicas atmosféricas de los distintos planetas, investigadas actualmente por varias sondas espaciales, y un estudio sobre el cambio climático terrestre. Todos hemos visto alguna vez imágenes de la Tierra tomadas desde el espacio. Una de las cosas que más sorprenden es que la Tierra está envuelta en una atmósfera muy fina, una tenue neblina que rodea todo el planeta. Se ha calculado que si la Tierra tuviera un diámetro de 2 metros, es decir, si fuera una gran bola de este tamaño, la atmósfera mediría menos de 2 milímetros. Pero esta delgadísima capa es la que nos mantiene con vida y la que hizo posible que la vida evolucionara hasta hoy. La atmósfera terrestre no es única en el sistema solar. Existen otras muchas completamente distintas en lo tocante a composición, dinámica o densidad. Hay mucho donde elegir, desde el efecto invernadero de Venus hasta la muy enrarecida atmósfera de Marte, pasando por los huracanes que duran desde hace siglos en Júpiter y los vientos supersónicos de Saturno. En resumen, un auténtico zoo de atmósferas que los científicos están estudiando actualmente con gran detalle gracias a las ondas automáticas y al telescopio espacial. Empezamos este viaje por nuestra atmósfera preguntándonos de qué está formada y por qué está en movimiento constante. Veamos. Es una capa delgada como un velo y rodea todo el planeta, permitiendo que la vida exista y se desarrolle. Se trata de la atmósfera terrestre, una mezcla de nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases en pequeñas concentraciones que no podemos ver, pero que respiramos 25 veces por minuto. La atmósfera se extiende hasta unos 100 kilómetros de altura, pero en realidad todas las actividades que nos afectan más de cerca se producen en los 10 primeros kilómetros. Las nubes, la lluvia, la nieve, el granizo, los rayos y las perturbaciones se forman en esta primera capa fina en la que se concentra el 90% del aire. Pero, ¿cuál es el motor que pone en marcha todas estas masas de aire que rodean el planeta? ¿Por qué hace frío en el polo, mientras que en el ecuador hace calor? El Sol, con su luz y su calor, proporciona la energía necesaria para todas las actividades atmosféricas. Además, debido a la redondez de la Tierra, todos los rayos que caen en el ecuador de manera perpendicular se concentran en una superficie restringida. Los rayos que llegan a los polos los iluminan con un ángulo muy amplio. Por eso la superficie irradiada es muy grande y el calor se dispersa. El resultado es que en el ecuador las masas de aire en contacto con la superficie se calientan más que en los polos. Esto desencadena un movimiento de masas de aire que tiende a restablecer la situación de equilibrio. Sin estos movimientos de aire, el ecuador estaría cada vez más caliente y los polos cada vez más fríos. Este es el mecanismo que se encuentra en la base de todas las complicadas actividades meteorológicas a escala planetaria, de las que somos espectadores cuando observamos las previsiones del tiempo. Pero este movimiento de aire caliente del ecuador a los polos para restablecer un equilibrio inalcanzable se complica por la rotación terrestre, así como por la presencia de la tierra firme, los mares y las montañas. En resumen, la meteorología es una ciencia realmente muy complicada y predecir el comportamiento de estas masas de aire no es nada sencillo. ¿De qué depende la atmósfera de un planeta? ¿Por qué algunos planetas la poseen y otros no? ¿Por qué algunos la tienen muy densa y otros extremadamente enrarecida? Todo depende de la masa del planeta. Existen planetas demasiado pequeños como Mercurio o satélites como la Luna que no poseen la fuerza gravitacional suficiente para retener ni siquiera la más delgada capa de gas. En cambio, los planetas gigantescos como Júpiter son prácticamente esferas de gas y casi se parecen más a las estrellas que a la Tierra. En resumen, la fuerza gravitacional decide qué aspecto tendrá el planeta e incluso su capacidad para albergar la vida. Tomemos por ejemplo a Marte. Marte se parece a la Tierra en muchas cosas. Tiene un día que dura 24 horas y 37 minutos, es decir, similar al nuestro. Tiene el eje inclinado y en consecuencia también estaciones como nosotros. Pero es distinto en una cosa, es más pequeño que la Tierra. Su diámetro es casi la mitad. Esto ha tenido consecuencias desastrosas para una posible vida en Marte.
Debido precisamente a su débil fuerza de gravedad, un hombre de 70 kilos en Marte pesaría 26, es decir, casi un tercio de lo que pesaría en la Tierra. Marte no consiguió retener los gases que los volcanes emitieron en épocas remotas. Quizás durante algún tiempo la atmósfera fue lo suficientemente densa, tanto que el agua circulaba sobre el suelo, como parecen indicar algunas señales dejadas por la erosión. Pero después todo desapareció en el espacio, y hoy Marte es un mundo desolado. Empecemos pues este viaje por las distintas atmósferas del sistema solar. Veamos. El último parte de Marte, transmitido por la sonda Pathfinder desde el Ares Vallis. Temperatura máxima 13 grados bajo cero. Presión 6,9 milibares, 150 veces inferior a la terrestre. Vientos débiles del noroeste. ¿Ha empezado la época de las previsiones del tiempo en otros planetas? Realmente todavía no hemos llegado a este extremo, pero gracias a las visitas de numerosas sondas espaciales, las atmósferas de los planetas del sistema solar están revelando sus secretos. Empezamos un viaje para descubrir las características más curiosas de estas atmósferas tan distintas y lejanas de la nuestra. En el planeta más cercano al Sol, Mercurio, no existe atmósfera alguna, sino tan solo restos del viento solar, las partículas atómicas disparadas constantemente por nuestra estrella. Si Mercurio carece de atmósfera, Venus posee una extremadamente densa, compuesta en un 95% de dióxido de carbono y prácticamente sin oxígeno. Capas de nubes compactas y constantes envuelven por completo este planeta y no permiten ver su superficie. Por otra parte, estas nubes blanquecinas son las que reflejan la luz solar y convierten a Venus en el objeto celeste más brillante después del Sol y la Luna. Pero esta atmósfera le hace una mala jugada a Venus. El dióxido de carbono desencadena un gigantesco efecto invernadero que atrapa el calor solar y no deja que se disperse por los espacios cósmicos. Como una tapadera transparente a la luz visible pero opaca a la radiación térmica, la atmósfera de Venus ha destruido toda posibilidad de vida sobre este planeta. La temperatura alcanza unos 500 grados. Es casi más alta que la de Mercurio. La presión, por su parte, llega hasta unas 90 atmósferas. Para hallar algo similar en la Tierra sería necesario sumergirse hasta 1000 metros bajo el agua. Marte, como ha confirmado la sonda Pathfinder, posee en cambio una atmósfera demasiado tenue para mantener la vida. La presión en el suelo es de unos pocos milibares. Para encontrar una presión similar en la Tierra, sería necesario subir hasta 50 kilómetros de altura. También la atmósfera de Marte está compuesta principalmente por dióxido de carbono. Se han observado pocas huellas de oxígeno. Pero aquí el efecto invernadero que habría resultado útil no puede funcionar debido al enrarecimiento de la capa gaseosa. Pese a esta situación poco favorable para la vida, en Marte se han podido observar las estaciones con la expansión y la contracción de los casquetes polares e incluso extraordinarios fenómenos meteorológicos. Grandes tormentas de polvo que pueden envolver todo el planeta. Especialmente durante el cambio de las estaciones, cuando los vientos soplan con más fuerza, incluso a 100 km por hora, el polvo que recubre el suelo marciano sube a la tenue atmósfera y la superficie desaparece de la vista cubierta por un velo rojizo. Cuando estas tormentas se calman, permanece en suspensión un poco de polvo, por lo que el cielo marciano tiene una delicada coloración rosada. Además están los planetas gigantes, carentes de superficie sólida, compuestos sobre todo por una enorme atmósfera formada básicamente por hidrógeno y helio, cada vez más comprimida a medida que se profundiza en el interior del planeta. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son en definitiva 4 inmensas esferas de gas. Las misiones de las ondas Voyager y Galileo han documentado detalladamente los fenómenos atmosféricos de Júpiter desencadenados por dos fuerzas principales. La de la rápida rotación del planeta, que en 10 horas efectúa una vuelta sobre sí mismo, y la del calor interno que sube constantemente a la superficie. Estas ondas se han acercado hasta 300.000 kilómetros de las capas gaseosas más altas, menos de la distancia de la Tierra a la Luna, y la sonda Galileo incluso lanzó a la atmósfera de Júpiter una sonda hija que se hundió entre las nubes de colores y transmitió señales e informaciones por espacio de 1 hora aproximadamente, hasta que a una profundidad de 200 kilómetros las presiones la destruyeron. También el telescopio espacial puede fotografiar Júpiter con una resolución comparable a la de las viejas Voyager y ofrecer su contribución a la comprensión de las complejas dinámicas meteorológicas de este planeta. Gracias a las observaciones efectuadas desde la Tierra, se sabía que Júpiter tiene una circulación atmosférica no precisamente sencilla, cuyas características principales son las franjas, es decir, zonas paralelas al ecuador, en las que soplan vientos que, tal como ha medido la sonda hija de la Galileo, alcanzan los 600 km por hora.
Si en una franja las corrientes se dirigen al este, en la siguiente se dirigen al oeste. Cada hemisferio cuenta con 4 o 5 franjas, y en las zonas de contacto se producen vórtices y turbulencias. La Gran Mancha Roja, la más famosa de estas perturbaciones, es un enorme huracán tan grande como la Tierra, en el que los vientos soplan circularmente. La Mancha Roja es un huracán que dura seguramente desde hace por lo menos 3 siglos. Los causantes del aspecto multicolor y variado de Júpiter son sus violentos fenómenos atmosféricos que han sido observados por las sondas y por el telescopio espacial, incluso en los detalles invisibles desde la Tierra. En su vuelo de aproximación, la Voyager 1 tomó una fotografía cada 2 horas, lo que permitió efectuar una reconstrucción acelerada del movimiento de las masas gaseosas jupiterinas. Gracias a la secuencia filmada por la Voyager, se ha sabido que la dinámica de la circulación atmosférica jupiterina es todavía más compleja que la de los modelos, ya muy complicados, elaborados por ordenador. Además de las franjas paralelas al ecuador y de los grandes vórtices, la atmósfera de Júpiter está sembrada de pequeños remolinos y turbulencias cuya vida es de unos pocos días o unas pocas semanas. Todos estos fenómenos, que parecen caóticos, pueden ser explicados según los científicos teniendo en cuenta que Júpiter no solo recibe el calor del Sol, sino que también produce calor internamente. Saturno posee una dinámica análoga, pero es menos visible debido a una neblina generalizada que atenúa la coloración del planeta. De todas formas, gracias a las sondas, se sabe que aquí los fenómenos atmosféricos son incluso más violentos que en Júpiter. Se han medido vientos de más de 1800 km por hora. Urano y Neptuno presentan una atmósfera menos espectacular, compuesta de metano, además de por hidrógeno y helio, por lo que estos planetas presentan un color azulado. También en ellos la dinámica atmosférica es violenta. En Neptuno se filmó un enorme huracán, la Gran Mancha Negra, que ha permanecido en actividad durante varios años y se ha disuelto hace muy poco. No es posible predecir el tiempo en los distintos planetas. Además, ¿quién va a pasar en ellos el fin de semana? Pero en lo que respecta a la Tierra, lógicamente la cuestión es diferente. Una red de miles de estaciones meteorológicas repartidas por todo el mundo mantiene bajo control la atmósfera terrestre. Temperatura, presión, humedad y vientos se registran periódicamente y los datos son transmitidos a los centros de cálculo. Aquí se preparan las previsiones meteorológicas. Gracias al ordenador se componen los fragmentos de un gigantesco rompecabezas y es posible intentar llegar a saber cómo evolucionará el tiempo. El problema, como afirman los científicos, es que la atmósfera es un sistema no lineal. ¿Qué significa esto? Bien, poniendo un ejemplo algo exagerado, un día un investigador dijo que si una mariposa movía las alas en Australia, pasado algún tiempo, las minúsculas perturbaciones podrían transformarse en un huracán en el Pacífico. Naturalmente se trata de un ejemplo extremo, pero nos sirve para comprender cómo en el sistema atmosférico los efectos de pequeñas fluctuaciones pueden tender, en algunos casos, a acumularse en el transcurso del tiempo con resultados imprevisibles. Esta es la causa de que las previsiones solo sean seguras durante un breve periodo de tiempo, 3, 4, 5, 7 días como máximo. Para reducir el margen de incertidumbre, los meteorólogos están estudiando en la actualidad nuevas técnicas para mejorar la red de recogida de datos y nuevos instrumentos más refinados. Veamos. Cada día el mal tiempo golpea con furia ciega la superficie terrestre. Ninguna otra nación ha sido más acosada que Estados Unidos. El país ha sido el blanco de cientos de huracanes, de 5.000 inundaciones, de miles de tornados. El Servicio Nacional de Previsión Meteorológica es la única voz oficial para alertar a la población en caso de fenómenos atmosféricos peligrosos. Su misión consiste en proteger las vidas y las propiedades, proporcionando previsiones y avisos sobre el mal tiempo y las inundaciones. Para darnos cuenta de la importancia de las innovaciones tecnológicas en este campo, basta con pensar en el huracán que se abatió sobre Estados Unidos en septiembre de 1900. Llegó sin ningún tipo de aviso previo, con la excepción de algunas señales detectadas por los barcos. Hubo 8.000 víctimas, la mayoría se ahogó. Pues bien, 63 años después, un nuevo huracán, peor que el anterior, se acercó a la costa. Fue filmado por los satélites y los servicios meteorológicos consiguieron alertar a la población. Fueron evacuadas 3.500 personas. En aquella época fue la evacuación más importante acaecida en Estados Unidos.
Murieron 45 personas, la mayor parte porque no quisieron marcharse. La diferencia entre los dos casos radica precisamente en el uso de las nuevas tecnologías. Para mejorar la calidad de las previsiones, el Servicio de Información Meteorológica emplea un amplio abanico de instrumentos para la recogida de datos. Cada oficina de previsión actúa sobre un radio de unos 400 kilómetros. El sistema de radar utilizado, conocido como radar de nueva generación, permite establecer la velocidad de las precipitaciones empujadas por el viento. Desde una altura de 36.000 kilómetros, el satélite facilita imágenes detalladas de las nubes y mediciones atmosféricas de la superficie terrestre. A su vez, en la Tierra, unos 850 servicios automáticos para la observación miden cada minuto variables como la temperatura, la visibilidad y la presión. Todas estas informaciones atmosféricas son analizadas por el Servicio Nacional gracias a potentes superordenadores. Posteriormente, los resultados se distribuyen de nuevo entre los servicios locales. Esta especial combinación de sistemas de observación, radares ultrasensibles y satélites, junto a las 119 oficinas meteorológicas situadas estratégicamente, garantiza la cobertura a todas las comunidades de la nación. En este viaje entre las distintas atmósferas planetarias hemos descubierto que existen muchas cosas que pueden influir en la atmósfera. La fuerza de la gravedad, naturalmente, el calor del Sol, la posición del planeta. Pero en la Tierra ha aparecido en este último siglo una nueva fuerza capaz de cambiar los equilibrios atmosféricos y climáticos a escala planetaria. Es el hombre. El uso de los combustibles fósiles y de otros gases como los clorofluorocarburos está haciendo cambiar sutilmente la composición de la atmósfera y, en consecuencia, también su dinámica, con probables repercusiones climáticas. El efecto invernadero, el agujero de la capa de ozono y las lluvias ácidas son fenómenos de los que hemos oído hablar frecuentemente y que constituyen una amenaza que se está perfilando en el horizonte. ¿Qué probabilidad hay de que se cumpla esta amenaza? Para saberlo son necesarios nuevos estudios, nuevas mediciones, nuevas investigaciones. Muchas de estas cosas deben realizarse desde el espacio, desde donde se puede tener una visión global y desde donde es posible observar zonas que desde el suelo son difícilmente observables. Veamos cómo. Los científicos han empezado a estudiar más atentamente un grupo de fenómenos denominados calentamiento global. Pero los datos resultan complicados y están llenos de contradicciones. Con el término calentamiento global se quiere indicar el aumento de la temperatura sobre la Tierra. Pero ¿por qué es tan importante? Si la temperatura aumentase, aunque fuera tan solo en unos pocos grados, el viento, la lluvia, los veranos y los inviernos cambiarían y, en consecuencia, regiones vitales para la agricultura quedarían dañadas. Los recursos naturales empezarían a escasear y el equilibrio geopolítico de la Tierra resultaría alterado. El cambio del clima modificaría el aprovisionamiento de alimentos y agua en todas las naciones. Para obtener la mayor cantidad de informaciones posibles sobre el proceso de calentamiento del globo, necesitamos la ayuda de una sofisticada instrumentación científica, incluido un instrumento extraordinario llamado SAR, un radar altímetro especial. El SAR fue proyectado para participar junto a un grupo de satélites ya en servicio en la misión de la NASA sobre el planeta Tierra. A comienzos de la década de los 80, se ideó y construyó un radar capaz de enviar imágenes desde el espacio. Los datos fueron sorprendentes. El radar consiguió ver a través de las arenas del Sáhara y descubrió antiguos lechos fluviales. Esta es la zona más árida de la Tierra, que se extiende por cientos de kilómetros. Al observar las imágenes facilitadas por el radar, se pueden ver canales de drenaje y lechos fluviales actualmente secos, que indican una alteración completa de esta región debida probablemente a un cambio de clima. Esto significa que originalmente esta zona no era tan árida como en la actualidad. El radar puede ver a través de la vegetación más densa y a través de las nubes, facilitándonos imágenes de rayos X de las zonas más inaccesibles de la Tierra. El manto de bosques pluviales que recubre la Tierra es una de las áreas más en peligro de nuestro planeta. Algunos investigadores están convencidos de que la deforestación provoca daños incalculables en la biosfera. De todas maneras, el bosque pluvial es muy difícil de estudiar
ya que es muy complicado situar los instrumentos necesarios debido a la gran altura de las copas de los árboles. El radar puede trasladarse para estudiar los distintos niveles de la biomasa. Su penetración electrónica consigue atravesar el bosque pluvial en 3 etapas y en toda su longitud. En el otro extremo de la Tierra, las extensiones de hielo influyen en el clima global. En el polo, el intercambio de calor es inmenso. Todas las hipótesis sobre el futuro clima de la Tierra deben contar con el ciclo biológico. Debemos saber cómo se transforma el agua de una forma a otra. Este conocimiento, que actualmente no poseemos, es necesario para poder acertar en las previsiones sobre el cambio climático. El mar de hielo es una importante fuente de energía para la Tierra porque aísla el océano, más caliente, de la gélida atmósfera invernal. Durante las estaciones heladas y nubosas, el espectacular aumento de calor solar se refleja al espacio. Este calor se dispersa por un área abierta del océano Ártico 100 veces mayor que cualquiera de las zonas cubiertas de hielo. Sabemos que las masas heladas de los polos se están fundiendo, dejando su lugar a interminables extensiones oceánicas. En esta zona, la oscuridad de las nubes reinan durante 6 meses al año. El SAR puede analizar las concentraciones de hielo y sus movimientos durante las largas noches polares, incluso a través de enormes formaciones de nubes. Es capaz de mantener constantemente bajo control las extensiones de hielo y medir su edad geológica e incluso su espesor. Es la clave para conocer los parámetros del intercambio entre el océano y la atmósfera. Sabemos a ciencia cierta que la combustión de hidrocarburos está dañando la biosfera terrestre. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado un 10% desde 1958 y casi un 25% desde el inicio de la revolución industrial. El calor del Sol pasa a través de las moléculas de oxígeno, pero es absorbido por el dióxido de carbono, creando una especie de capa que da lugar al efecto invernadero, es decir, al aumento de temperatura en la Tierra. Los científicos no pueden predecir hasta qué punto es posible que aumente la temperatura terrestre porque el proceso es muy complejo. El calor del Sol, las masas de tierra, la vegetación, los océanos y la atmósfera son fenómenos íntimamente ligados entre sí. La Tierra es un sistema cerrado, un enorme sistema global. La misión de la NASA sobre el planeta Tierra cuenta en su programa con el uso de satélites para analizar nuestro medio ambiente, respondiendo a preguntas que serán cruciales para nuestro futuro. ¿Se está calentando nuestro planeta? Si es así, ¿a qué velocidad? ¿Qué acciones pueden resultar decisivas para el futuro del planeta? La misión sobre el planeta Tierra explorará la dinámica de este frágil ecosistema y buscará las respuestas a las preguntas más contradictorias. Naturalmente, cuando deben realizarse previsiones sobre sistemas tan complejos a largo plazo, existe el riesgo de equivocarse. Podría suceder así con la amenaza del cambio climático. De todas formas, frente a estos posibles peligros que no sabemos hasta qué punto son probables, lo mejor es, por así decirlo, asegurarse, tomar precauciones. ¿Cómo? Reduciendo las emisiones peligrosas, como ya se está haciendo con los clorofluorocarburos, el gas de los aerosoles. En muchos casos ya existen las tecnologías que permiten reducir el consumo de combustibles, lanzar menos dióxido de carbono a la atmósfera, incluso con menor gasto de energía. De esta forma también se conseguiría un ahorro económico y ventajas para el medio ambiente con una reducción de los peligros futuros. Así es que la solución ya existe desde el punto de vista técnico. El paso más difícil no es inventar soluciones para el problema, sino decidir aplicar estas medidas, lo cual tiene que ver con el comportamiento humano y en consecuencia también con la política. Hasta la vista. De la tierra firme, los mares y las montañas. En resumen, la meteorología es una ciencia realmente muy complicada y predecir el comportamiento de estas masas de aire no es nada sencillo. ¿De qué depende la atmósfera de un planeta? ¿Por qué algunos planetas la poseen y otros no? ¿Por qué algunos la tienen muy densa y otros extremadamente enrarecida? Todo depende de la masa del planeta. Existen planetas demasiado pequeños, como Mercurio, o satélites como la Luna, que no poseen la fuerza gravitacional suficiente para retener ni siquiera la más delgada capa de gas.
En cambio, los planetas gigantescos como Júpiter son prácticamente esferas de gas y casi se parecen más a las estrellas que a la Tierra. En resumen, la fuerza gravitacional decide qué aspecto tendrá el planeta e incluso su capacidad para albergar la vida. Tomemos por ejemplo a Marte. Marte se parece a la Tierra en muchas cosas. Tiene un día que dura 24 horas y 37 minutos, es decir, similar al nuestro. Tiene el eje inclinado y en consecuencia también estaciones como nosotros. Pero es distinto en una cosa, es más pequeño que la Tierra. Su diámetro es casi la mitad. Esto ha tenido consecuencias desastrosas para una posible vida en Marte. Debido precisamente a su débil fuerza de gravedad, un hombre de 70 kilos en Marte pesaría 26, es decir, casi un tercio de lo que pesaría en la Tierra. Marte no consiguió retener los gases que los volcanes emitieron en épocas remotas. Quizás durante algún tiempo la atmósfera fue lo suficientemente densa, tanto que el agua circulaba sobre el suelo, como parecen indicar algunas señales dejadas por la erosión. Pero después todo desapareció en el espacio, y hoy Marte es un mundo desolado. Empecemos pues este viaje por las distintas atmósferas del sistema solar. Veamos. El último parte de Marte, transmitido por la sonda Pathfinder desde el Ares Vallis. Temperatura máxima 13 grados bajo cero. Presión 6,9 milibares, 150 veces inferior a la terrestre. Vientos débiles del noroeste. ¿Ha empezado la época de las previsiones del tiempo en otros planetas? Realmente todavía no hemos llegado a este extremo, pero gracias a las visitas de numerosas sondas espaciales, las atmósferas de los planetas del sistema solar están revelando sus secretos. Empezamos un viaje para descubrir las características más curiosas de estas atmósferas tan distintas y lejanas de la nuestra. En el planeta más cercano al Sol, Mercurio, no existe atmósfera alguna, sino tan solo restos del viento solar, las partículas atómicas disparadas constantemente por nuestra estrella. Si Mercurio carece de atmósfera, Venus posee una extremadamente densa, compuesta en un 95% de dióxido de carbono y prácticamente sin oxígeno. Capas de nubes compactas Y que constituyen una amenaza que se está perfilando en el horizonte. ¿Qué probabilidad hay de que se cumpla esta amenaza? Para saberlo son necesarios nuevos estudios, nuevas mediciones, nuevas investigaciones. Muchas de estas cosas deben realizarse desde el espacio, desde donde se puede tener una visión global y desde donde es posible observar zonas que desde el suelo son difícilmente observables. Veamos cómo. Los científicos han empezado a estudiar más atentamente un grupo de fenómenos denominados calentamiento global, pero los datos resultan complicados y están llenos de contradicciones. Con el término calentamiento global se quiere indicar el aumento de la temperatura sobre la Tierra. Pero ¿por qué es tan importante? Si la temperatura aumentase, aunque fuera tan solo en unos pocos grados, el viento, la lluvia, los veranos y los inviernos cambiarían y, en consecuencia, regiones vitales para la agricultura quedarían dañadas. Los recursos naturales empezarían a escasear y el equilibrio geopolítico de la Tierra resultaría alterado. El cambio del clima modificaría el aprovisionamiento de alimentos y agua en todas las naciones. Para obtener la mayor cantidad de informaciones posibles sobre el proceso de calentamiento del globo, necesitamos la ayuda de una sofisticada instrumentación científica, incluido un instrumento extraordinario llamado SAR, un radar altímetro especial. El SAR fue proyectado para participar junto a un grupo de satélites ya en servicio en la misión de la NASA sobre el planeta Tierra. A comienzos de la década de los 80, se ideó y construyó un radar capaz de enviar imágenes desde el espacio. Los datos fueron sorprendentes. El radar consiguió ver a través de las arenas del Sáhara y descubrió antiguos lechos fluviales. Esta es la zona más árida de la Tierra, que se extiende por cientos de kilómetros. Al observar las imágenes facilitadas por el radar, se pueden ver canales de drenaje y lechos fluviales actualmente secos, que indican una alteración completa de esta región debida probablemente a un cambio de clima. Esto significa que originalmente esta zona no era tan árida como en la actualidad. El radar puede ver a través de la vegetación más densa y a través de las nubes, facilitándonos imágenes de rayos X de las zonas más inaccesibles de la Tierra. El manto de bosques pluviales que recubre la Tierra es una de las áreas más en peligro de nuestro planeta.
Algunos investigadores están convencidos de que la deforestación provoca daños incalculables en la biosfera. De todas maneras, el bosque pluvial es muy difícil de estudiar, ya que es muy complicado situar los instrumentos necesarios debido a la gran altura de las copas de los árboles. El radar puede trasladarse para estudiarlos, facilitándonos imágenes de rayos X de las zonas más inaccesibles de la Tierra. El manto de bosques pluviales que recubre la Tierra es una de las áreas más en peligro de nuestro planeta. Algunos investigadores están convencidos de que la deforestación provoca daños incalculables en la biosfera. De todas maneras, el bosque pluvial es muy difícil de estudiar, ya que es muy complicado situar los instrumentos necesarios debido a la gran altura de las copas de los árboles. El radar puede trasladarse para estudiar los distintos niveles de la biomasa. Su penetración electrónica consigue atravesar el bosque pluvial en 3 etapas y en toda su longitud. En el otro extremo de la Tierra, las extensiones de hielo influyen en el clima global. En el polo, el intercambio de calor es inmenso. Todas las hipótesis sobre el futuro clima de la Tierra deben contar con el ciclo biológico. Debemos saber cómo se transforma el agua de una forma a otra. Este conocimiento, que actualmente no poseemos, es necesario para poder acertar en las previsiones sobre el cambio climático. El mar de hielo es una importante fuente de energía para la Tierra porque aísla el océano, más caliente, de la gélida atmósfera invernal. Durante las estaciones heladas y nubosas, el espectacular aumento de calor solar se refleja al espacio. Este calor se dispersa por un área abierta del océano Ártico 100 veces mayor que cualquiera de las zonas cubiertas de hielo. Sabemos que las masas heladas de los polos se están fundiendo, dejando su lugar a interminables extensiones oceánicas. En esta zona, la oscuridad de las nubes reinan durante 6 meses al año. El SAR puede analizar las concentraciones de hielo y sus movimientos durante las largas noches polares, incluso a través de enormes formaciones de nubes. Es capaz de mantener constantemente bajo control las extensiones de hielo y medir su edad geológica e incluso su espesor. Es la clave para conocer los parámetros del intercambio entre el océano y la atmósfera. Sabemos a ciencia cierta que la combustión de hidrocarburos está dañando la biosfera terrestre. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado un 10% desde 1958 y casi un 25% desde el inicio de la revolución industrial. El calor del Sol pasa a través de las moléculas de oxígeno, pero es absorbido por el dióxido de carbono, creando una especie de capa que da lugar al efecto invernadero, es decir, al aumento de temperatura en la Tierra. Los científicos no pueden predecir hasta qué punto es posible que aumente la temperatura terrestre, porque el proceso es muy complejo. El calor del Sol, las masas de tierra, la vegetación, los océanos y la atmósfera son fenómenos íntimamente ligados entre sí. La Tierra es un sistema cerrado, un enorme sistema global. La misión de la NASA sobre el planeta Tierra cuenta en su programa con el uso de satélites para analizar. Bien, poniendo un ejemplo algo exagerado, un día un investigador dijo que si una mariposa movía las alas en Australia, pasado algún tiempo, las minúsculas perturbaciones podrían transformarse en un huracán en el Pacífico. Naturalmente se trata de un ejemplo extremo, pero nos sirve para comprender cómo en el sistema atmosférico los efectos de pequeñas fluctuaciones pueden tender, en algunos casos, a acumularse en el transcurso del tiempo con resultados imprevisibles. Esta es la causa de que las previsiones solo sean seguras durante un breve periodo de tiempo, 3, 4, 5, 7 días como máximo. Para reducir el margen de incertidumbre, los meteorólogos están estudiando en la actualidad nuevas técnicas para mejorar la red de recogida de datos y nuevos instrumentos más refinados. Veamos. Cada día el mal tiempo golpea con furia ciega la superficie terrestre. Ninguna otra nación ha sido más acosada que Estados Unidos. El país ha sido el blanco de cientos de huracanes, de 5.000 inundaciones, de miles de tornados. El Servicio Nacional de Previsión Meteorológica es la única voz oficial para alertar a la población en caso de fenómenos atmosféricos peligrosos. Su misión consiste en proteger las vidas y las propiedades, proporcionando previsiones y avisos sobre el mal tiempo y las inundaciones. Para darnos cuenta de la importancia de las innovaciones tecnológicas en este campo, basta con pensar en el huracán que se abatió sobre Estados Unidos en septiembre de 1900.
llegó sin ningún tipo de aviso previo, con la excepción de algunas señales detectadas por los barcos. Hubo 8.000 víctimas, la mayoría se ahogó. Pues bien, 63 años después, un nuevo huracán, peor que el anterior, se acercó a la costa. Fue filmado por los satélites y los servicios meteorológicos consiguieron alertar a la población. Fueron evacuadas 3.500 personas. En aquella época fue la evacuación más importante acaecida en Estados Unidos. Murieron 45 personas, la mayor parte porque no quisieron marcharse. La diferencia entre los dos casos radica precisamente en el uso de las nuevas tecnologías. Para mejorar la calidad de las previsiones, el Servicio de Información Meteorológica emplea un amplio abanico de instrumentos para la recogida de datos. Cada oficina de previsión actúa sobre un radio de unos 400 kilómetros. El sistema de radar utilizado, conocido como radar de nueva generación, permite establecer la velocidad de las precipitaciones empujadas por el viento. Desde una altura de 36.000 kilómetros, el satélite facilita imágenes detalladas de las nubes y mediciones atmosféricas de la superficie terrestre. A su vez, en la Tierra, unos 850 servicios automáticos para la observación miden cada minuto variables como la temperatura, la visibilidad y la presión. Todas estas informaciones atmosféricas son analizadas por el Servicio Nacional gracias a potentes superordenadores. Posteriormente, los resultados se distribuyen por el cambio climático. El mar de hielo es una importante fuente de energía para la Tierra porque aísla el océano, más caliente, de la gélida atmósfera invernal. Durante las estaciones heladas y nubosas, el espectacular aumento de calor solar se refleja al espacio. Este calor se dispersa por un área abierta del océano Ártico 100 veces mayor que cualquiera de las zonas cubiertas de hielo. Sabemos que las masas heladas de los polos se están fundiendo, dejando su lugar a interminables extensiones oceánicas. En esta zona, la oscuridad de las nubes reinan durante 6 meses al año. El SAR puede analizar las concentraciones de hielo y sus movimientos durante las largas noches polares, incluso a través de enormes formaciones de nubes. Es capaz de mantener constantemente bajo control las extensiones de hielo y medir su edad geológica e incluso su espesor. Es la clave para conocer los parámetros del intercambio entre el océano y la atmósfera. Sabemos a ciencia cierta que la combustión de hidrocarburos está dañando la biosfera terrestre. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado un 10% desde 1958 y casi un 25% desde el inicio de la revolución industrial. El calor del Sol pasa a través de las moléculas de oxígeno, pero es absorbido por el dióxido de carbono, creando una especie de capa que da lugar al efecto invernadero, es decir, al aumento de temperatura en la Tierra. Los científicos no pueden predecir hasta qué punto es posible que aumente la temperatura terrestre, porque el proceso es muy complejo. El calor del Sol, las masas de tierra, la vegetación, los océanos y la atmósfera son fenómenos íntimamente ligados entre sí. La Tierra es un sistema cerrado, un enorme sistema global. La misión de la NASA sobre el planeta Tierra cuenta en su programa con el uso de satélites para analizar nuestro medio ambiente, respondiendo a preguntas que serán cruciales para nuestro futuro. ¿Se está calentando nuestro planeta? Si es así, ¿a qué velocidad? ¿Qué acciones pueden resultar decisivas para el futuro del planeta? La misión sobre el planeta Tierra explorará la dinámica de este frágil ecosistema y buscará las respuestas a las preguntas más contradictorias. Naturalmente, cuando deben realizarse previsiones sobre sistemas tan complejos a largo plazo, existe el riesgo de equivocarse. Podría suceder así con la amenaza del cambio climático. De todas formas, frente a estos posibles peligros que no sabemos hasta qué punto son probables, lo mejor es, por así decirlo, asegurarse, tomar precauciones. ¿Cómo? Reduciendo las emisiones peligrosas, como ya se está haciendo con los clorofluorocarburos, el gas de los aerosoles. En muchos casos ya existen las tecnologías que permiten reducir el consumo de combustible. Los planetas, investigadas actualmente por varias sondas espaciales, y un estudio sobre el cambio climático terrestre.
Todos hemos visto alguna vez imágenes de la Tierra tomadas desde el espacio. Una de las cosas que más sorprenden es que la Tierra está envuelta en una atmósfera muy fina, una tenue neblina que rodea todo el planeta. Se ha calculado que si la Tierra tuviera un diámetro de 2 metros, es decir, si fuera una gran bola de este tamaño, la atmósfera mediría menos de 2 milímetros. Pero esta delgadísima capa es la que nos mantiene con vida y la que hizo posible que la vida evolucionara hasta hoy. La atmósfera terrestre no es única en el sistema solar. Existen otras muchas completamente distintas en lo tocante a composición, dinámica o densidad. Hay mucho donde elegir, desde el efecto invernadero de Venus hasta la muy enrarecida atmósfera de Marte, pasando por los huracanes que duran desde hace siglos en Júpiter y los vientos supersónicos de Saturno. En resumen, un auténtico zoo de atmósferas que los científicos están estudiando actualmente con gran detalle gracias a las ondas automáticas y al telescopio espacial. Empezamos este viaje por nuestra atmósfera preguntándonos de qué está formada y por qué está en movimiento constante. Veamos. Es una capa delgada como un velo y rodea todo el planeta, permitiendo que la vida exista y se desarrolle. Se trata de la atmósfera terrestre, una mezcla de nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases en pequeñas concentraciones que no podemos ver, pero que respiramos 25 veces por minuto. La atmósfera se extiende hasta unos 100 kilómetros de altura, pero en realidad todas las actividades que nos afectan más de cerca se producen en los 10 primeros kilómetros. Las nubes, la lluvia, la nieve, el granizo, los rayos y las perturbaciones se forman en esta primera capa fina en la que se concentra el 90% del aire. Pero, ¿cuál es el motor que pone en marcha todas estas masas de aire que rodean el planeta? ¿Por qué hace frío en el polo, mientras que en el ecuador hace calor? El Sol, con su luz y su calor, proporciona la energía necesaria para todas las actividades atmosféricas. Además, debido a la redondez de la Tierra, todos los rayos que caen en el ecuador de manera perpendicular se concentran en una superficie restringida. Los rayos que llegan a los polos los iluminan con un ángulo muy amplio. Por eso la superficie irradiada es muy grande y el calor se dispersa. El resultado es que en el ecuador las masas de aire en contacto con la superficie se calientan más que en los polos. Esto desencadena un movimiento de masas de aire que tiende a restablecer la situación de equilibrio. Sin estos movimientos de aire, el ecuador estaría cada vez más caliente y los polos cada vez más fríos. Este es el mecanismo